Hola, soy Rosy y hoy les voy a enseñar a hacer una pollera tableada. Comencemos. Los materiales que vamos a utilizar son muy sencillos. Es un género, el de tela el que más les guste. Yo en este caso voy a utilizar la anilla. Vamos a utilizar un pedacito de fiselina o si tienen entretela, si es para pegar mejor, y un cierre pequeño. En este proyecto no vamos a usar moldes porque es bastante simple la moldería, pero sí vamos a tener que sacar algunas cuentas, ¿sí? Y el único molde que vamos a tener es hacer un rectángulo, pero cada rectángulo va a tener su medida específica, ¿sí? El primer rectángulo que vamos a tener que hacer es el de la pollera misma, que le vamos a tener que calcular las tablas. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Primero, saber para quién la vamos a hacer y tomarle el contorno de cadera. Una vez que tenemos esa medida, el contorno de cadera se toma alrededor de la parte más sobresaliente de la cola, ¿sí? Sería más o menos por acá. Bueno, una vez que tenemos el contorno de cadera, lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque uno va a ser el ancho de la tabla, el otro la profundidad y el otro el tamaño real que va a quedar la falda, ¿sí? Eso nos va a dar el ancho de nuestro rectángulo. Yo, como le voy a hacer esta pollerita a mi nena, lo que voy a hacer, lo primero que hice fue tomarle el contorno de cadera a ella, ¿sí? Ella tenía 52 centímetros. Entonces, ¿qué hice después? Hice 52 centímetros por 3. Entonces me da una medida de 156, o sea, de 1 metro 56 centímetros. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para hacer mi falda? Voy a hacer un rectángulo que mida el largo de mi falda, el largo deseado, que en este caso, como es para ella, que es chiquitita, va a tener 20 centímetros, ¿sí? En el caso de alguien, por ejemplo, si yo me la haría para mí, tendré que medir 50 centímetros más o menos, ¿sí? Y el ancho del rectángulo va a medir 1,56, ¿sí? Una vez que tienen este rectángulo, ahí sí empezamos a tablear. Por ejemplo, si queremos tablas medias anchitas, vamos a hacer de 5 centímetros la tabla. Si las queremos más angostas, las vamos a hacer de 2 o 3 centímetros, ¿sí? Eso va a criterio y a gusto de cada persona, ¿sí? En mi caso, yo voy a hacer tablas de 3 centímetros. Así que bueno, vamos a empezar a tablear. Esto va a llevar un ratito, pero es muy fácil y muy sencillo, ¿sí? Lo que sí vamos a necesitar por ahí es ayuda de una reglita o 1 centímetro para ir midiendo y que cada tabla quede de la misma medida. La tabla siempre es recomendable dejarla, si la vamos a hacer de 3, como es mi caso, de 3 centímetros, le vamos a dejar un poquito más para que después podamos poner el cierre, ¿sí? Y quede igual que las otras tablas, ¿sí? Ahora, si la cámara me acompaña, vamos a ver cómo doblar las tablas en la tela. Bueno, yo acá ya hice algunas tablitas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es medir de la última tabla, vamos a medir 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a traer 1,5 centímetros, que sería la mitad de la tabla, para adentro, ¿sí? Nos va a ir quedando así. Y después vamos a traer del otro lado 1,5 centímetros para adentro, ¿sí? Y ahí nos queda la tablita de 3, adentro nos queda de 3 y acá arriba vamos a hacer de 3. Bueno, a medida que vamos a ir tableando, como vamos a utilizar demasiadas alfileres, lo que vamos a hacer es hilvanar para sostener las tablas y que no se nos abran. Bueno, una vez que tenemos tableado todo, nos va a quedar algo así. ¿Ven? Yo, a medida que fui tableando, fui hilvanando para que me queden agarradas las tablas y no se me desarmen. ¿Ven?
Ahora, vamos a pasar al tema de la cintura, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nuestra cintura? Vamos a cortar un rectángulo del tamaño de la cintura de la persona que vamos a hacerle la falda, ¿sí? Es un rectángulo simple y el ancho es el ancho deseado también, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos la faldita toda tableada, ahora lo que vamos a hacer es coserle la cintura, ¿sí? Para la cintura también vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Y le vamos a adherir la entretela o la fiselina. En mi caso yo se la cosí todo alrededor, ¿sí? Recuerden que lo que vamos a hacer nos va a quedar a la mitad, ¿sí? La vamos a dividir a la mitad. Así que lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es colocar el derecho de la falda con el derecho de la cintura, ¿sí? Vamos a ponerlo así y le vamos a dar con una costurita recta. Así sostenemos todas las tablas que están hilvanadas y vamos a sostener la cintura. Una vez que cosimos la cintura a la faldita, lo que vamos a hacer es plancharla para asentar la costura, ¿sí? En este tipo de faldas es fundamental el planchado. Bueno, una vez que ya tenemos planchadito nuestra cintura, con las costuras bien asentaditas, vamos a pasar a colocar el cierre, ¿sí? Yo ya le planché para marcar dónde va a ir doblado, ¿sí? Así después me facilita el armado de la cintura. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el derecho del cierre sobre el derecho de mi falda. Acuérdense de medir que tenga el tamaño de la tabla, ¿sí? Para que les quede prolijo el cierre. Y mis tablas tenían 3 centímetros, así que voy a apoyar el centímetro a esa altura. Así que voy a apoyar el cierre a los 3 centímetros de la última tabla, ¿sí? Yo primero coloco el cierre y después termino de coser el resto de la falda. Este cierre es bastante larguito, así que yo no lo voy a coser completamente, sino que lo voy a cortar un pedacito porque es muy largo y no hace falta que sea tan largo, ¿sí? Lo voy a coser primero y después lo voy a cortar, ¿sí? Y una vez que lo tengo cosido al cierre, ahí sí voy a coser el resto de la falda, es decir, la parte de abajo, ¿sí? Así que vamos a proceder a hilvanar primero el cierre. Y ahora le vamos a pasar una costura recta con la máquina, ¿sí? Pero tengan en cuenta, a la hora de usar la máquina, tienen que usar el pie de cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pie de cierre me permite coserlo bien al bordecito. Así que vamos a pasar a la máquina. Bueno, ya acá en la máquina lo que vamos a hacer es cambiar el pie que viene en la máquina. Cada máquina tiene su forma, ¿no? Pero bueno, y lo vamos a cambiar con el piecito de cierre. Se coloca de esa forma y este pie nos permite coser el cierre perfectamente. Bueno, para coser el cierre, como les mostré, lo vamos a coser con el piecito de cierre con una costura recta, ¿sí? Y para terminar la esquinita y que nos quede mucho más prolijito, lo que vamos a hacer es enfrentar, ven, derecho con derecho de la cintura y meter el pedacito de cierre para adentro, ¿sí? Y vamos a coser una costurita recta por acá. Entonces, al darlo vuelta, nos va a quedar metidito el cierre y mejor terminado, ¿sí?
No sé si se llega a ver, espero que sí. Y así después nos queda ya terminada casi la cintura. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo del otro lado con la otra parte del cierre. Bueno, una vez que cosimos el cierre, ven, nos va a quedar así y nos va a quedar abierto, ¿sí? Y ya nos va a quedar como para cerrar la costurita, ¿sí? De la cintura. Yo lo que les recomiendo es que primero hilvanen antes de coserla, porque a veces se tuerce la cintura, se tiende a torcer. Y otra aclaración que quería hacerles es que como la falda tiene el contorno, mide el contorno de cadera, puede ser que la cintura sea más chiquita, ¿sí? Si la cintura es más chiquita, tienen que colocarle un elastiquito adentro para que se pueda fruncir y quedar más a la cintura. O si no, la cintura, digamos, la hacen del tamaño de su cintura y van achicando la tabla, ¿sí? Pero bueno, es decir que las últimas tablas van a quedar más angostas, ¿sí? Pero bueno, eso depende de cada caso. Como mi nena por ahí es chiquita, la cinturita y la cadera más o menos la misma medida, ¿sí? Entonces no hay problema. Pero en el caso de que tenga más formadita la cintura, ahí sí se le pone un elastiquito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hilvanar la cintura, así ya nos queda lista y una costura recta, ¿sí? Y el próximo paso es cerrar esta abertura que nos quedó y hacer el ruedo. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar la abertura que nos quedó, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a levantar un poquito el cierre para que no nos moleste, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar qué es lo que yo hago cuando el cierre que elegí me quedó muy largo. Yo porque tenía este cierre, pero tranquilamente podría haber ido a comprar otro, pero bueno, como yo tenía este largo, lo corto y listo. ¿Ven que nos queda la abertura? Lo que vamos a hacer es unirla, ¿sí? Primero con alfileres y después vamos a hilvanar, ¿sí? Vamos a ver por dónde va el cierre y a esa altura vamos a ir colocando los alfileres y luego hilvanando. Y una vez que está hilvanado, ahí sí pasamos a coser en la máquina, ¿sí? ¿Ven cómo queda los alfileres puestos por ahí? Nuestro cierre ahora lo bajamos como va y ya nos quedaría cerradita ahí atrás la faldita, ¿sí? Ahora lo voy a ir a coser y se los voy a mostrar cómo queda. Bueno, y así nos quedaría planchadita. Si ustedes quieren que les quede bien perfecta y no les haga este efecto, lo que van a hacer es planchar todas las tablitas bien fuerte con la plancha en una temperatura de que la tela que estén trabajando no se queme, ¿sí? Y lo que van a hacer es hilvanarlas todas las tablas y dejar colgadita la faldita así durante todo un día, ¿sí? Y luego la vuelven a planchar y ahí le sacan todo el hilván, digamos, en el ruedo, ¿sí? Para que se formen bien las tablas de arriba hacia abajo. Pero a mí me gustaba cómo queda así que así va a quedar. Bueno, un detalle que yo le voy a agregar para que quede un poco más infantil y no tan colegial va a ser un moñito, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer el moñito? También con un rectángulo y lo voy a coser de esta manera. Voy a unir las puntas de mi rectángulo al medio, ¿sí? De esta manera. Y lo voy a coser por arriba y por abajo.
También, costura recta. Bueno, una vez que está cosidito arriba y abajo, lo que vamos a hacer es por el agujerito que nos quedó, lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Bueno, ¿ven? Y así ya nos queda el rectangulito para hacer nuestro moño, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, con un pedacito más chiquitito, lo vamos a doblar a la mitad, ¿sí? Haciendo como un bies, ¿sí? Y lo vamos a volver a doblar. Entonces nos queda toda la costurita dentro y lo vamos a cerrar a nuestro moñito, ¿sí? Fíjense de hacerle las arruguitas al moño para que quede más simpático, ¿sí? Y lo vamos a coser por acá. De esta manera, así, ¿ven? Les queda el moñito y luego lo vamos a coser a nuestra faldita, ¿sí? Para que sepamos cuál es el frente y así nos quedaría. Espero que les guste, que les sirva este proyecto, aprender un poco lo que es moldería y cómo sacar las cuentas, porque a veces uno quiere hacer algo pero no sabe cuánta tela necesita o cómo arrancar. Y bueno, la idea de estos mini proyectos es que ustedes se den idea de cómo empezar o cómo hacer. Este proyecto, para las que son principiantes, lo pueden hacer tranquilamente porque no lleva moldes. Bueno, espero que les guste este proyecto, que lo hagan y que me dejen sus comentarios si les gustó, si lo hicieron, si lo van a hacer, y me dejan sus fotos, obviamente, para ver cómo quedaron. Espero que les haya gustado este video. La acción, ahí está. Acá tenemos el género para qué vamos a usar. Te dice. Acá está hablando más mi bebé. Y necesitamos también fiselina y un cierre. Fácil. Corte.